Hola a todos y bienvenidos. Con este video me gustaría iniciar una serie de videos dedicados a las funciones. Y bueno, lo primero que me gustaría hacer en este video es definir qué es una función. Una función es una relación, ¿sí? O una asignación de elementos que pertenecen a un conjunto, el cual vamos a llamar dominio, y los va a enviar a otro conjunto, el cual vamos a llamar codominio, ¿sí? O contradominio. El conjunto de elementos que f asigna del dominio al contradominio se llama rango o imagen. El rango o imagen es un subconjunto que pertenece o es igual al codominio o al contradominio. Es decir, el rango o imagen pertenece al codominio o contradominio. Tienen los dos nombres, ¿de acuerdo? Entonces, gráficamente, ¿cómo lo vemos? El dominio suele representarse con una línea horizontal, ¿sí? Y para diferenciarlo del contradominio, el contradominio se suele representar como una línea vertical, ¿sí? Y esta línea vertical suele contener a la imagen de la función, ¿sí? Que es imagen o rango. Bien, entonces a esto se le suele llamar plano cartesiano. Por ejemplo, tenemos el elemento 1 aquí y f de 1 está aquí. Tenemos el elemento 2, f de 2 y otro elemento x y f de x. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte representa el dominio, esta línea vertical representa el contradominio y la imagen son todos los valores que toma f de x. Bien, entonces, una vez más, la línea horizontal representa el dominio y la línea vertical representa la imagen, y el rango, si ustedes se fijan, el rango no es toda la línea vertical, sino nada más los valores que toma f de x. Y bueno, esto suele ser la representación gráfica de una función. Ejemplo, trace la gráfica, encuentre el dominio y el rango de la función f de x al cuadrado. Nosotros sabemos que cualquier número real que le vemos al cuadrado va a ser o positivo o cero, ¿sí? Entonces el dominio son todos los números reales, porque todos los números reales los podemos elevar al cuadrado, no hay ningún problema. Y el rango es y tal que, para ser precisos, aquí hay que ponerle y pertenece a los reales, tal que y es mayor o igual que 0, ¿sí? Y bueno, la gráfica de esta función es de esta manera, donde aquí tenemos el dominio, que esta línea, bueno, representa la recta real. Aquí tenemos el contradominio, y el rango o la imagen van a ser todos los números positivos y el 0, incluyendo el 0, ¿sí? O sea, es nada más la parte de arriba de la recta real que nosotros pusimos en vertical. Representación de funciones, ¿sí? Las maneras principales de representar una función es verbalmente, por una descripción, numéricamente, ¿sí? Por una tabla de valores. Por ejemplo, la tabla de valores de personas que han sido reactivas al coronavirus. Eso es una función, porque la cantidad de enfermos que van a aparecer mañana depende de la cantidad de enfermos que hay en la sociedad, en la calle, las personas reactivas, ¿de acuerdo? Visualmente, por una gráfica, aquí tenemos 1, 2, 3 gráficas, ¿sí? Esa es una representación visual de una función. Y algebraicamente, esta es una representación algebraica de una función, es una fórmula algebraica. Ejemplo, encuentra el dominio de la función f de x 1 entre x al cuadrado menos x. Abajo tenemos un polinomio de segundo grado, y por el teorema fundamental del álgebra tenemos que va a tener dos raíces. Puede ser que sean complejas, y si son complejas no hay problema, podemos definir esta función para todos los números reales, ya que sus raíces, los puntos donde este polinomio es 0, simplemente no pertenecen a los reales. Pero si son reales, aguas, tenemos que remover de nuestro dominio esos valores. Y este es el caso. Si nosotros factorizamos un x, vamos a ver que tiene dos raíces, 0 y 1. Son dos raíces reales, entonces en esos dos puntos vamos a tener una división entre 0, así que hay que quitarlos de nuestro dominio. Esto quiere decir que el dominio de f es x, tal que x pertenece a los reales, pero los reales le vamos a quitar dos puntos, el 0 y 1. Es x que pertenece a los reales, tal que x no es 0 y x no es 1. Y con eso ya no vamos a tener divisiones entre 0. Cuando tenemos alguna representación gráfica de una curva, para darnos cuenta si es una función o no,
le trazamos una línea vertical, y si para cualquier línea vertical esta línea solo toca en un punto la curva, sí representa una función. Recordemos que por definición una función asigna a cada elemento del dominio un solo elemento, exactamente un elemento del contradominio, ¿sí? Entonces esto lo verificamos con la línea vertical. Si nosotros tuviéramos esta curva y quisiéramos saber si esta curva representa una función, esa curva es un círculo. Trazamos cualquier línea vertical que pase por la curva y vamos a ver que toca en dos puntos, excepto, bueno, en estos dos puntos, en el radio del círculo, pero en todos los demás puntos sí toca, en todos los demás puntos de X, donde tracemos esta línea vertical, va a tocar en dos puntos. Basta con encontrar una sola línea vertical que toque en dos puntos para decir que no es una función. Esta curva no representa una función, ¿sí? Esta sí, pero aquella no. Las funciones las podemos definir por secciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dividir la recta real en dos conjuntos. El conjunto que es x menor o igual que menos 1 y el conjunto que es x mayor o igual que menos 1. Para x mayor o igual que menos 1, vamos a tener que f de x es x al cuadrado, que es exactamente esta gráfica que ya conocemos, ¿sí? Nosotros vemos la misma forma, la forma de una parábola. Pero aquí tenemos algo que es de la forma y es igual a mx más b, donde m es menos 1. Entonces, en esta parte del dominio, la función representa una línea cuya pendiente es menos 1, ¿sí? Bien, entonces si evaluamos f de 2, f de menos 1 y f de 0, bueno, tenemos que menos 2 es menor que menos 1, entonces vamos a tener 1 menos menos 2, lo cual es igual a 3. En 1, bueno, es igual a menos 1, vamos a tener 1 menos menos 1, lo cual es igual con 2. Y f de 0, ese sí es mayor que menos 1, por lo tanto vamos a tener 0 al cuadrado, que es igual con 0. Las funciones también las podemos clasificar en tres conjuntos: pares, impares o no pares ni impares. La función par es f de x igual a f de menos x, que es, si ustedes se fijan, es el eje y reflejado, ¿de acuerdo? Esta parte está reflejada en la parte derecha e izquierda, así como mis brazos están reflejados, ¿sí? Si reflejo mis brazos, ustedes van a ver que mis pulgares quedan hacia arriba. Lo mismo pasa con las funciones pares. Las funciones impares, la gráfica la puedes rotar 180 grados y al rotarla 180 grados te queda exactamente la misma gráfica que tenías trazada inicialmente. Si ustedes se imaginan que rotamos esta gráfica 180 grados, no vamos a notar diferencia, ya que este bracito que tiene hacia abajo va a quedar apuntando hacia abajo después de rotarlo, y este bracito que tiene hacia arriba va a quedar apuntando hacia arriba después de rotarlo. Matemáticamente se ve que una función impar la podemos definir como menos f de x es igual a f de menos x, ¿sí? Vamos viendo un ejemplo de cada uno. F de x igual a x a la 5 menos x. F de menos x es menos x a la 5 menos x, que es menos x a la 5 menos x, y esto es igual a menos f de x. Quiere decir que es una función impar. Por otro lado, si nosotros tenemos g de x igual a 1 menos 4x, g de menos x es 1 menos x a la 4, pero menos x a la 4 es x a la 4, entonces esto es igual a 1 menos x a la 4, lo cual es g de x. Esta es una función par, ¿de acuerdo? Si puedes graficarla, si estás viendo este video y puedes graficar esta función, platícame si se ve de esta manera, si tiene esta simetría con respecto al eje de las y's. Por último, tenemos que 2x menos x al cuadrado es la función h de x. H de menos x es menos 2x menos x al cuadrado. Esta no es una función ni par ni impar, ¿de acuerdo? Si queda cualquier duda, por favor, ponte en contacto conmigo y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.